Bueno muchachos, como les había prometido ayer, en este video vamos a ver cómo Gil nos va a facilitar o cómo usar Gil en nuestras pruebas de UI, cómo este nos va a facilitar un poco la inyección de todos los componentes que necesitamos para nuestras pruebas de UI. Como ustedes recordarán, yo tenía un componente que se llamaba el Core Component que lo proveía a través de mi application class. Ese era como el componente compartido para todos los otros módulos. Entonces cuando yo empecé a establecer mis pruebas de UI, yo dije, listo, voy a necesitar un componente de pruebas que haga la función de lo que está haciendo ese core component. Y a la vez voy a necesitar una application class para las pruebas para que no se provea el application class normal de mi aplicación, sino este test application y de ahí se obtenga mi componente de prueba. Entonces para esto yo había creado un módulo en Android que se llama TextUtils, como pueden ver, y simplemente había definido unas clases bases, unas reglas, unas extensiones que me ayudaban como en todo el tema de testing, y mis módulos, como se los había también mostrado ayer, simplemente dependían de este módulo, como Test Implementation o como Android Test Implementation, depende como de la utilidad o de las extensiones y utilidades que ellos quisieran importar. Entonces, si recordarán en el último video de cómo hacer las o migrar de Dagger a Gil en un proyecto modular, habíamos eliminado todo lo que era core module, todos los scopes, porque con esto cambiaba. Entonces ahora vamos a ver cómo tendríamos que migrar o cómo haríamos nuestros componentes de prueba. Entonces, si vamos a la documentación de Google, es muy extensa y muy útil, y lo primero que nos dicen es que debemos importar estas dos librerías. La primera es Android Testing, como Android Test Implementation, y KPT Android Test, para que es el procesador de anotaciones que va a convertir todas las anotaciones que vamos a poner en nuestras clases de prueba, las va a convertir al código que va a generar los componentes de prueba. Entonces vemos que hay una anotación que dice algo como Gil Android Test, y con esto pues ellos ya van a ser capaces de proveernos todos. Vamos a tener que implementar adicionalmente una regla, y ya con la regla pues vamos a ser capaces de inyectar. Y también hay una parte específica para cuando tenemos, es lo que les decía, cuando necesitamos que nuestra aplicación cambie la application class para proveer otro componente. En estos casos nos dicen que solo debemos crear un custom test runner y simplemente proveer Hilton Test Application. Entonces hasta ese momento pues todo está bien y todo parece muy straightforward, muy fácil, pero cuando tenemos la aplicación modular es un poco más complicado. Lo que está en la documentación es muy útil cuando tienes una aplicación monolítico, pero ya cuando es algo modular se complica un poco la cosa. Hay un poco de documentación en la página, pero pues vamos a verlo como sería más fácil. Entonces, al igual que ayer, lo primero que tenemos que hacer es migrar todo esto que está en el core module. Les voy a mostrar un poco cómo lo tenía. Aquí tengo un test add module que simplemente es un object que está proveyendo el archivo de configuraciones de cuál es mi mock server URL. Tengo un módulo que me sirve para proveer unas instancias que a la vez van a ser simplemente unos mock de los feature flag para yo poderlos moguear. Tengo algo para proveer otro mock de Firebase Analytics, algo para proveer las instancias de retrofit, pero en este caso estas instancias de retrofit van a tener el cliente de OK HTTP va a estar apuntando es a mi localhost, y va a tener una idle resourcing que va a ser el que va a controlar como o hacer el way mientras estamos cargando esta data. Y tengo otro que es un test persistency module que simplemente está proveyendo unos datos. Yo aquí tengo algo que no está muy bien hecho, y era la forma que hasta el momento lo estaba solucionando, y es que yo estaba dejando algunas variables globales para cuando estuviera en mis pruebas simplemente llamar a esas variables globales y hacer el moqueo o moquearles la respuesta que me iban a dar. Entonces, si ustedes ven, aquí estaba haciendo esto. ¿Por qué no había yo decidido inyectar estas variables en mi clase? Porque lo había hecho como con un poco de apuro y me parecía pues como un poco rápido, así no estuviera bien hecho. Entonces la idea de este video también es como veamos cómo quedaría bien hecha esta prueba y cómo haríamos toda la migración. Entonces empezaríamos igual, simplemente empezamos implementando las librerías. En Android nos recomiendan en la documentación
que deben ser como Android Test Implementation y como KPT Android Processor, ¿cierto? Pero como este es un módulo de Android en el cual yo tengo mis utilidades de prueba y los otros módulos lo van a importar a él como un módulo de prueba, pues yo en este caso necesito que las anotaciones y la librería se procesen como si fuera un módulo normal. Y como les mostraba en mi otro video, en el módulo compartido, en este sí yo incluiría las dependencias como Android Test Implementation y como KPT Android Test. Este módulo sí, donde va a estar cada una de las pruebas, en cada módulo donde va a estar cada una de las pruebas de UI o de Expresso, pues ahí sí se va a hacer el procesamiento de las anotaciones. Entonces ya con esto, ya una vez tenemos sincronizado nuestro proyecto y ya tenemos las librerías agregadas, lo primero que debemos hacer es simplemente vamos a eliminar esta clase, porque como ustedes ven, en esta clase era mi test component, que ya va a dejar de existir porque el que era su análogo, el core component, también ya dejó de existir. Este simplemente está heredando de él para también proveer todo lo que este otro proveía, pero como vimos en el video anterior, ya creamos unos entry point que cada feature va a conocer solo lo que necesita conocer. Entonces vamos simplemente a eliminar este módulo. ¿Y qué hacemos después de eso? Entonces aquí viene como la magia otra vez de Git. Entonces en mis pruebas voy a tener también una application class. Eso es algo que tengo que tener en cuenta. Va a existir una application class. Y en ese application class se va a generar nuevamente una application component de Dagger, de Hill o de Dagger, ¿cierto? Hill va a generar por nosotros ese application component con los módulos que ya nosotros proveemos para nuestro código de producción. Entonces, como ya sabemos que hay una application component, los módulos que nosotros queremos que existan de prueba, simplemente lo que tenemos que hacer es ponerle nuevamente la anotación install in y le ponemos en dónde o en qué componente queremos que se instalen estos módulos. Entonces en este caso siempre se van a instalar en el application class. Por cada uno de estos módulos simplemente voy a hacer lo mismo, les voy a decir que se instalen en el application class. Las cosas o las variables, los objetos que yo quiero que se provean como singleton, los voy a anotar con singleton. Ya en el video pasado vimos que no lo podemos anotar con un custom scope, porque como este código es generado por Hill, pues ellos usan el scope singleton. Entonces ellos no van a conocer n scope que nosotros podríamos generar, entonces ellos dejan de base como siempre el singleton o el reusable. Entonces nuevamente simplemente le vamos a poner singleton. Vemos que acá tenemos lo mismo, unas variables que yo dejaba no mutables, pero sí está como rompiendo un poco la persistencia de ese objeto para después simplemente moquearlas. Lo vamos a poder remover después. Seguimos en los módulos simplemente agregando el install in. Si tú quisieras que alguno de estos módulos o tú supieras que alguno de estos módulos de prueba se está en producción real, el análogo de producción se está instalando en el activity component o en otro componente, pues tú lo pones a instalar en ese componente. En mi caso pues todos se deben instalar en el application component, y como sabemos esto se va a ir y se va a instalar en ese application component. Lo que va a hacer esta anotación es que cuando nosotros escribamos que un componente tiene ciertas dependencias, ciertos módulos, perdón, ahora este install in va a escribir eso por nosotros. Luego en nuestro application class pues tendría que eliminar obviamente todo lo que tenga que ver con el core component, porque pues como les decía, este componente ya dejó de existir, ya simplemente no lo necesitamos. Entonces una vez que tenemos nuestro application class listo, que ya lo tenemos pues listo, lo único que nos restaría hacer es crear una nueva interfaz, porque si nosotros tuviéramos la aplicación monolítica, pues solo anotando este application o solo usando, perdón, el Hill application en nuestro test runner funcionaría, pero en mi caso yo estoy usando en mi test runner este test application, y como estoy proveyendo unas cosas adicionales por la configuración de mi aplicación, yo necesito tener este, y cuando tener este en particular, y cuando ustedes tienen aplicaciones modularizadas también necesitan tener una application personalizada. Entonces lo que deberemos hacer es que vamos a crear una nueva interfaz. Esa interfaz se llama Hill Test Application y es una interfaz
que le va a decir a Hill que a través de nuestro application class genere un componente personalizado. Entonces simplemente voy a crear esa interfaz, se llama Hill Test Application, y simplemente le doy interface Hill Test Application y hay una anotación para esto, se llama Custom Test Application. Con esta anotación ellos van a identificar cuál es su custom application y van a saber qué hacer, cómo cambiar el application component por el componente relacionado con tu test application. Entonces lo único que tendríamos que hacer acá es especificarle nuestro test application y ya va a estar. Por el momento esto va a ser todo lo que necesitamos. Ahora bien, después de hacer esto, en nuestro test runner, no sé si ustedes conocerán lo que es un test runner, pero lo que es un test runner es como algo que le dice a las pruebas de UI como cuál es la configuración que van a usar, y en este caso este método new application lo que le está diciendo es: hey, no uses el application que esté en el manifest por defecto, sino que úsame este application, esta nueva clase. Entonces déjenme sincronizo un momento el proyecto. Bueno, después de que nuestro proyecto compiló, que nuestro proyecto leyó nuestro custom test application, lo que hizo Hill o Dagger por debajo es que va a crearse un componente con Hill Test Application y el nombre de nuestro application, o simplemente application, ¿cierto? Esto es código generado. Entonces, donde yo le estaba especificando al test runner que tenía que usar mi test application, ahora le vamos a decir que va a usar el Hill Test Application application. Con esto la application que se va a usar finalmente es ese application que yo creé nuevo. Entonces algo muy curioso es que acá que estamos viendo el código que está generando, vemos que ellos generan un nuevo application class que va a extender de nuestro application class. Entonces esto lo que va a hacer es que nuestro application va a tener toda la lógica que tienen él, y además va a tener todo lo que ellos están generando como este Test Application Component Manager, que esto ya es código generado por ellos. Entonces acá vemos algo, y es que nos dice que como estamos usando en Kotlin todas las clases son por defecto, nos dice que este Hill Test Application no puede heredar de nuestro application, y cuando compilamos esto va a ser un problema. Entonces para arreglar esto simplemente le damos open, y como ustedes ven del código ya generado se va a desaparecer este error. Entonces una vez ya cambiamos nuestro test runner, ya todo está listo. Algunos me dirán, bueno, pero tú tienes este test runner y cómo hace Expresso, cómo hace los UI test para saber que este es el test runner que va a usar. Entonces cuando tú tienes un test runner, en el archivo del Gradle, déjenme buscarlo, si no estoy mal es en este. En el archivo de Gradle nosotros tenemos un apartado donde podemos especificarle cuál es el test runner que vamos a usar. Entonces déjenme, yo busco, que creo que también lo tengo en mi share Gradle. Déjenme, yo cambio la vista de proyecto, y en mi share Gradle, si ustedes ven, yo tengo cuál es el test instrumentation runner. Para cambiarlo, normalmente cuando creamos el proyecto en Android, el test instrumentation va a ser uno de Android X, va a ser el Android test runner que viene del paquete Android X. Entonces cuando tú creas el tuyo custom, simplemente vas al apartado Test Runner Implementation, pones el paquete donde está tu clase y el nombre de la clase. Entonces en mi caso este es mi paquete, este es el nombre de la clase y simplemente está acá. Entonces ya todos mis módulos, como este Gradle lo estoy aplicando en mis otros módulos, todos mis módulos van a ser capaces de usar este Test Instrumentation Runner. Entonces ahora ya toda la configuración que teníamos en nuestro test module está lista, ya habíamos cambiado cuál es el application que vamos a devolver en nuestro UI Test Runner, que va a ser el nuevo de Hilt. Eliminamos el componente que ya está obsoleto porque ya el core component no existe. En nuestros módulos de prueba dijimos que estos módulos se van a instalar en el application component. Ahora solo nos resta ir a cada una de nuestras pruebas y empezar a editarlas. Entonces esta es como la prueba de UI que yo tengo, se las voy a explicar un poco. Simplemente es una prueba de UI normal que está usando un robot para encapsular un poco el código de Expresso, de cuando yo le estaba diciendo a Expresso encuéntrame esta vista, hazme un hacer de que esta vista realmente exista. Tengo estas extensiones simplemente que están escribiendo el código de Expresso por mí, acá lo dejo como un poco más diciente.
Y en mi prueba de UI yo estoy aplicando un intent test rule para abrir la actividad que deseo probar. Si voy a el BUI test, que es la clase base de mis pruebas, simplemente es una clase donde yo estoy aplicando otros test rules, por ejemplo un Network Idle Resourcing, un Mock Server test rule o un Mock Dependency test rule, que son simplemente unas reglas que yo he creado para generificar cómo construyo las pruebas de UI un poco más fácil. Entonces en otro video podemos ver qué es un test rule y cómo se construyen, pero este simplemente está diciendo que tenemos un base UI test y está tratando de, antes de correr la prueba, correr un método antes. El del mock server lo único que está haciendo es que el mock server de OKHTTP siempre recibe un dispatcher para utilizar. Entonces antes de yo correr la prueba, que es en el evaluate, simplemente estoy inicializando el mock server, asignándole un puerto y poniéndole con el dispatcher cuál va a ser la respuesta que ese servidor moqueado me va a entregar. Y ya después de que la prueba se ha evaluado o ha corrido, simplemente le hago shutdown. Y en el network idling resource, yo lo único que estaba haciendo es que a OKHTTP, que está en mi test network module, por eso me es importante crear un módulo de Dagger para test con OKHTTP, decirle que hey, cuando alguien haga una petición al servidor, pon en pausa la prueba y espera hasta que el servidor responda para que no me toque a mí hacer thread.wait en el código. Esto es muy útil. Entonces ya simplemente cuando yo declaraba en este base UI test todos estos test rules, pues cualquier clase que está heredando de este base UI test va a tener todos esos rules disponibles. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer, como les había mencionado, con Hilt existe un rule que nosotros vamos a tener que implementar, que se llama el Hill Android Rule. En el Hill Android Rule van a haber una serie de cosas que son las que se usan para poder hacer que en nuestro código de prueba se inyecten las cosas o se inyecten los componentes que deseamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo voy a ir a mi clase base. Si ustedes no tienen una clase base, lo van a copiar en sus pruebas. Le voy a poner una visibilidad protegida porque como esta es una clase abstracta, yo estoy seguro que alguien me va a heredar y va a querer acceder después a esta regla, como vamos a ver. Entonces le voy a dejar la visibilidad protegida, no pública, porque ustedes saben que cuando estamos tratando el tema de encapsulación siempre empezamos del tema más del nivel más seguro, que sería private, y empezamos a subir a protected, después a internal y después a public, como a disminuir a medida que necesitamos otorgar visibilidad. Entonces simplemente le decimos que vamos a tener un Hill Rule, le voy a poner este nombre y el nombre, como ustedes ven, se llama Hill Android Rule. Y el Hill Android Rule está esperando una clase que va a ser como la clase donde él va a generar ese código, donde va a aplicar todo lo que viene en su regla. Si vemos acá, simplemente se crea una instancia de las reglas, se recibe el objeto de donde se va a probar y se empiezan a hacer una serie de parafernalias que ya tiene Hill por defecto. Y esto es importante: cuando yo necesite inyectar una clase de prueba, este test rule me va a proveer un método que se llama inject. Entonces con este inject yo voy a ser capaz de inyectar las cosas que yo necesite en esta clase de prueba, como vamos a ver a continuación. Entonces ya después de que tenemos la regla, la variable creada en nuestro clase base o en la misma test, si ustedes no tienen una clase base, repito, simplemente es aplicársela al archivo. Siempre las reglas deben aplicarse como públicas y con el campo JVM field, y para que sea como visible en Java, y con la notación rule también. Entonces si ustedes ven, hay forma de aplicar varias reglas a la misma vez. Es como hacerlas de esta forma: se hace una regla y se le aplican alrededor otras reglas. Entonces en este caso yo voy a necesitar modificar un poco esto para aplicar mi regla nueva. Entonces la que está aplicando de primera la voy a poner como around, nuevamente como una de las demás, y voy a poner mi Hill Rule de primero. ¿Por qué escogí ponerlo de primero? Solo por gusto. Si ustedes lo ponen de segundo, de tercero, de cuarto, no va a hacer ninguna diferencia. Eso solo es el orden que yo le estoy dando. Entonces ya cuando yo tengo en mi base ya la regla aplicada, ya estoy seguro que la clase de mi test que está heredando esta clase va a tener disponible esa regla.
Entonces ahora tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es que vamos a anotar la clase con Gil Android Test, ¿cierto? Esto simplemente le va a indicar a Gil que esta es una clase donde se pueden hacer inyecciones, donde yo necesito que se cree el componente y que ese componente esté disponible para toda esta clase y para las actividades que usa esta clase. Luego, en nuestro método before, o en mi caso yo tengo una regla que corre siempre antes de que todas las pruebas corran este prepare test, pero ustedes pueden tener un método simplemente anotado con la palabra before, que JUnit lo va a buscar y lo va a ejecutar antes de sus pruebas. Vamos a obtener esa variable que creamos, ¿cierto? De la clase base. Si ustedes lo tienen en este archivo, ustedes simplemente lo cogen de este archivo y le dicen inject, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen inject es que ustedes quieren inyectar algo dentro de este archivo y ustedes dirán, ve Oscar, pero es que no tienes ningún inject en tu archivo. Ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les dije que había algo mal hecho? Yo estoy usando este DAO y es un mock y yo estoy tratando de cambiar unos valores. Este es un DAO y estoy tratando de moquear una respuesta de la base de datos, que es una respuesta que tengo aquí especificada como una variable. Entonces, en vez de yo empezar a acceder, como lo estoy haciendo en este caso tan feo, a la variable directamente de este singleton, la voy a inyectar con Git. No lo había hecho, como les había explicado, por un poco de pereza, porque con el setup que tenía era un poco difícil, estaba concentrado en otras cosas, y porque a decir verdad con Dagger es un poco complicado. Pero con Gil, que ya es tan fácil y tengo esta posibilidad, simplemente lo voy a hacer de la manera que debe ser. Entonces voy a decir, mi clase es un amigo DAO, va a ser un amigo DAO, ¿cierto? Y simplemente es un limit. Entonces acá puedo ya dejar de acceder a esta variable desde ese singleton. Incluso yo podría ir a hacer la privada, eso lo voy a hacer después, pero ya podría hacer la privada porque no estoy accediendo a ella. Esta es la siguiente variable que yo también necesitaría que se inyecte. Este test feature flat handler me está proveyendo este main feature flat handler. Aquí hay algo, lo tengo con el qualifier main feature flat handler. Entonces cuando yo especifique y cree la variable aquí, de usar el mismo qualifier, ¿cierto? De usar inject y el mismo qualifier. De lo contrario, Dagger o Hilt no sabría cuál es el feature flat handler que debe proveer. Esto me pasa a mí porque yo tengo varias instancias de feature flat handler que proveo en el grafo, entonces están anotadas con diferentes qualifiers para diferenciarlas unas a otras. Nuevamente lo mismo, ya no necesito el singleton, puedo acceder a esta variable directamente. Y con este inject yo ya estoy seguro de que Gil y Dagger me van a inyectar esta clase y todo va a funcionar. Aquí hay algo importante, ustedes dirán, bueno Oscar, lo hiciste, con esto ya supuestamente todo va a funcionar, pero antes de que corramos hay algo que les quiero decir. Si ustedes ven, yo este test application module lo estoy instalando en el application component. Gil va a crear el application component como yo les dije, y lo mismo va a pasar con todos estos módulos de test, pero hay un problema, y es que cuando nosotros en el video anterior veíamos la migración, nosotros creamos o migramos los módulos que yo ya tenía, y en este caso tenemos uno que se llama feature flat handler y también lo instalamos en el application component, y a su misma vez estamos proveyendo el mismo tipo de recursos y con los mismos qualifiers. Entonces esto va a generar un problema, porque cuando Gil o Dagger corran, ellos van a decirme, Oscar, estás duplicando los binding, el dynamic feature flat handler, el feature flat handler, con este qualifier, con este otro, o el logger, las cosas que proveen el logger module ya están en el grafo. No entiendo cuál debo proveer. Entonces es como que voy a tener dos instancias del mismo tipo en el mismo grafo. Entonces de alguna manera hay que indicarle a Gil que cuando está corriendo nuestras pruebas, lo que queremos nosotros que se haga es usar estos módulos de prueba. Y aquí viene otra, y me parece a mí de las grandes ganancias de Gil, y es una nueva anotación que se llama uninstall modules.
Uninstall Modules lo único que hace es que cuando nosotros anotamos nuestra clase de prueba con esta anotación, le dice a Gil y a Dagger, hey, no uses este módulo, quita este módulo del application component o quita este módulo de donde sea que esté registrado. Lo que va a hacer Gil es, va a buscar la anotación install in en ese módulo y lo va a quitar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por todos los módulos que nosotros estamos proveyendo en test, vamos a quitar su análogo en la vida real. Entonces, en este caso, le voy a quitar el test feature flag handler, ¿cierto? Este es el primero. Le voy a quitar el persistency module. Oh, qué pena, no le quito el de test porque el de test es el que voy a usar. Simplemente quitémosle este. Le vamos a quitar el persistency module. Luego seguimos con el network module porque ya tenemos uno de prueba. Network module. Y seguimos, yo miro y tenemos el logger también se lo vamos a quitar. Entonces ya tenemos esto, le estamos indicando a Gil que va a quitar estos módulos de prueba, y va a usar nuestros módulos de prueba. Entonces con esto se supone que nuestro grafo ya debería estar listo. Entonces aquí déjenme, yo hago make para que todo se vuelva y se construya. Ya después de que hacemos make, simplemente vamos a terminar y ahora simplemente le vamos a dar correr a nuestra prueba. Y todo debería funcionar como estaba funcionando antes de hacer la migración desde Gil a Dagger. Qué pena, desde Dagger a Gil. Lo confundí totalmente. Entonces, déjenme, hay que esperar un momento mientras todas las dependencias se corren. Seguimos esperando, se está tomando un poco, pero ya acá nuestra prueba va a correr. Simplemente esperamos que se lance la activity. Y como vemos, simplemente la prueba corre y pasa y hace lo que tiene que hacer. Yo aquí ya apliqué mientras compilaba y mientras esperamos, me había tomado un tiempo también en aplicarlo esto a todas las pruebas. Y les muestro otra prueba, les muestro que el procedimiento sería exactamente el mismo. Voy y pongo el uninstall module, le digo qué módulos quiero quitar del grafo principal, le pongo a mi prueba Gil Android Test y simplemente en el prepare test le digo gilrule.inject para inyectar las cosas que necesito. En este caso estoy usando otro DAO que tengo en uno de estos test módulos. Entonces, como les decía, ya una vez esta prueba también está migrada, lo único que tendría que hacer es ponerla a compilar. Y las cosas que tenía mal hecha, que les había mostrado que tenía las variables globales, simplemente las quité, ya no necesito que sean globales. Qué pena, este es el de persistencia. Ya no necesitamos que sean globales y simplemente las podemos hacer locales. Entonces, en este caso, este es el amigo type. Simplemente lo ponemos acá. El amigo dado simplemente lo devolvemos acá. El game dado simplemente lo devolvemos acá. Este va a ser nuestra base de datos. Simplemente también la podemos poner acá. Y este otro dado lo podemos poner acá. Y quitamos todo este código. Y ya queda. Y me quedó este error de tipeo. Y lo mismo podría hacer yo con el feature flag module, ¿cierto? Simplemente quitar estos. Entonces esperemos a que compile esta otra prueba. Entonces ya una vez la prueba compila, simplemente todo va a funcionar nuevamente. Y va a funcionar como cuando teníamos Dagger. Entonces, creo que si ayer les decía que se veía el beneficio usando Gil, porque no teníamos que escribir ni el core component, ni el application component, y Gil iba a escribir eso por nosotros. Creo que en los test se ve aún más esa ganancia, porque antes era muy tedioso cada vez que yo introducía un módulo en mi aplicación y era de base de datos o de networking o era una instancia que yo necesitaba moquear para mis tests.
eh, me era muy costoso tener que ir y escribirlo también para el componente de test. Y recordar que lo tenía que meter en el test core component, recordar que cuáles eran exactamente las cosas que él proveía y etcétera. Creo que era muy tedioso. Y ahora con Hill, con simplemente poner el install in y no tener que escribir ese test component, creo que nos ahorra mucho, porque solo sería copiar el mismo módulo que queremos cambiar en el application component, ponerlo todo con las dependencias tal cual, empezar a jugar y a reemplazar cuáles son las diferentes nuevas dependencias o las dependencias que queremos cambiar, como por ejemplo en este caso que yo cambie el Firebase Analytics y este logger. Yo podría cambiar del módulo original estas, y en cada una de las pruebas simplemente ir y decirle hazle un install a los módulos reales, a estos módulos reales, y cámbialos por estos nuevos que yo ya proveí acá con el install. Si ustedes ven y han notado algo, yo tenía este módulo que se llama el test módulo, pero este módulo realmente no, aunque está disponible acá en Hill, realmente no, yo no lo estoy desinstalando el original de mi application, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi módulo de pruebas, como yo tengo las dependencias de mis módulos, este módulo de prueba no ve a app. Entonces, y ninguno de los módulos de los features ve el módulo app. Entonces, si yo quisiera hacerle un install a ese módulo de app, no voy a poder, porque ese módulo de app no es una dependencia de mi feature módulo, y es algo que quiero que tengan en cuenta y que también creo que es importante. Cuando yo estoy haciendo una prueba de UI en un módulo, yo solo voy a poder desinstalar del grafo esos módulos a los cuales mi módulo tiene visibilidad o tiene acceso. Si por ejemplo yo necesitara desinstalar un módulo como en mi caso de app, no va a ser posible, porque como yo no conozco app, si yo trato de escribir el app module, simplemente no lo voy a encontrar para desinstalarlo. Pero creo que no es tan grave, porque cuando nosotros estamos modularizando nuestra app, nosotros no limitamos el número de dependencias con el fin de hacer nuestra aplicación o nuestro módulo lo más independiente y desacoplado de los otros módulos posible, y poder en un futuro reemplazar uno con otro y tener la flexibilidad como de tener las cosas desacopladas y de que no se conozcan, o de cambiarlos a un dynamic feature. Entonces creo que no es del todo algo malo, y tiene totalmente sentido a mi parecer de que los módulos que pueda desinstalar simplemente, o los que no los que pueda, sino que los módulos que yo necesite desinstalar nunca van a estar en otro módulo al cual yo no tengo acceso. En mi caso no me hace daño que sea módulo, porque se los puedo mostrar y yo simplemente estoy proveyendo una configuración base. Pero como este módulo no tiene acceso a app, él jamás va a registrar, él jamás va a usar el app module, y eso es algo también a tener en cuenta. Aunque yo no lo puedo registrar, yo estoy instalando en el application este módulo de prueba con todas estas cosas moqueadas, y como mi módulo no tiene acceso a este add module jamás se va a instalar en el application class. ¿Por qué? Porque en el share Gradle, donde yo tengo la dependencia como Kotlin Annotation Processor, solo se están procesando las anotaciones que están en el módulo de mi feature. Es decir, en este caso las anotaciones que él está procesando son uninstall module, Hill Android test, el de base UI test. ¿Por qué? Porque mi módulo de feature lo ve como Android test implementation. Entonces, a pesar de que este está en este test utils, él va a ser capaz de encontrar todos estos módulos, todos mis base classes, y procesar todas esas anotaciones. Pero el app module está en application, entonces no me toca de registrarlo. Me toca de registrar estos porque están en el core module, y al core module sí tengo visibilidad, y sí van a ser compilados, y sí van a quedar en mi grafo. Entonces es algo que quiero que tengan en cuenta. Si necesitan
que moquear el add módulo, algo que esté en un módulo al cual no tengan acceso, pues moqueenlo, póngale, instalen application component, pero tengan en cuenta que no lo van a poder de registrar usando el uninstall modules porque simplemente no van a tener acceso. Creo que eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden suscribirse y cualquier duda que tengan me pueden copiar. Como siempre, en la descripción está el link al proyecto de GitHub, ¿cierto? Y ya estoy. Muchas gracias por ver.